En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Un despertar radical, un libro escrito por la doctora Shefali Tsabary. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis 3 libros propios. Ya lo sabes, Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los 3 están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de Un despertar radical. El libro nos dice que para descubrir nuestro verdadero yo, hay que deshacerse de todos esos patrones dolorosos que han condicionado nuestro pasado hasta este momento, de todos esos traumas que nos hacen seguir sufriendo y de esas creencias limitantes que nos impiden avanzar. En realidad, nuestro estado ideal como seres humanos debería ser un estado en el que simplemente hemos encontrado a nuestro verdadero yo y por tanto lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos está perfectamente alineado y es completamente coherente entre sí. Un estado en el que nos liberamos de la opinión de los demás, en el que nos liberamos del miedo al fracaso. Un estado, en definitiva, en el que somos nosotros y somos libres. Y para alcanzar ese estado, pues hay que mirar hacia adentro. Hay que mirar hacia adentro con mucho cuidado, pero sobre todo con mucha atención. Y si lo haces, pues lo primero que descubres es que todos hemos sido condicionados a lo largo de nuestra vida. Todos hemos adoptado una serie de creencias y todos, en último término, nos hemos adjudicado una identidad, muchas veces falsa, por cierto, que usamos a modo de máscara para protegernos y para obtener la atención que en el fondo ansiamos por parte de los demás. Pero esa identidad, ese constructo, no tiene por qué ser nuestro verdadero yo y normalmente no lo es. Esa identidad artificial es lo que llamamos el ego, es esa vocecilla interior que todos llevamos. Todos los seres humanos, salvo que seas un caso especial y te hayas criado tú solo en medio de la selva o del bosque, todos hemos sufrido esa pérdida de identidad en alguna medida. Esa pérdida se produce en un largo proceso que comienza desde la infancia. Poco a poco, la educación que recibimos, ya sea en el colegio o en la familia, pues va dejando poco a poco un pozo en nuestro interior. Otras veces ese proceso se acelera porque hay instituciones o tradiciones o religiones que aceleran ese proceso y no nos dejan descubrir nuestra verdadera naturaleza. Son esas instituciones que normalmente lo que quieren es que los individuos busquen su identidad a través de algo externo, puede ser el matrimonio o puede ser una carrera universitaria o puede ser un determinado puesto corporativo, etc. En cualquier caso, lo que quieren es que busques tu identidad a través de algo externo y no a través de un proceso interno. Y ojo, está genial que creas en algo. De hecho, pienso que es absolutamente fundamental tener algún tipo de fe. Pero esa fe no debe condicionar por completo tu identidad. Y ese problema se hace cada vez más y más grave, porque perder nuestro verdadero yo es mucho más fácil hoy en día. Es mucho más fácil en el mundo moderno, mucho más fácil de lo que era antes, sin duda. ¿Por qué? Porque hoy todo ese condicionamiento
llamémosle cultural, nos llega a través de Internet, nos llega a través de una conexión ilimitada a muy alta velocidad con todo el mundo. Y además nos llega en una forma que es cada vez más brillante, cada vez más ruidosa y cada vez más capaz de captar nuestra atención. Así que hoy el problema también se hace más grave porque ya no solamente nos basta con la validación o con la aprobación de nuestro cónyuge o de nuestra familia o de nuestros padres o de los vecinos del pueblo o del bloque. Ahora buscamos la aprobación en millones y millones de personas desconocidas que nos deben validar o buscamos que nos aprueben, pues ya sea en forma de me gusta, en forma de compartir, en forma de retweet, etc. El ego, esa identidad falsa o esa identidad que nos hemos construido en torno a nosotros mismos simplemente para obtener la atención y el amor que necesitamos de los demás, ese ego puede adoptar muchas formas, muchas máscaras. Hay personas que se apegan a la idea de que son víctimas, asumen la identidad de víctimas y por tanto se sienten indefensas o sienten que los demás siempre se están aprovechando de ellas, etc. Hay otras personas que adoptan, por ejemplo, la identidad de mártires y entonces renuncian a sus propias necesidades para satisfacer las necesidades de los demás. Hay otras personas que van corriendo a solucionar los problemas de todo el mundo a excepción de los suyos propios. Y luego, pues ya sabes que hay mucha gente que adopta la identidad del controlador o del perfeccionista, y entonces se exige demasiado a sí mismo y a los demás. También los hay que viven en una realidad alternativa, llena de arcoíris y de caramelos y de piruletas, y evitan el conflicto, evitan sus propios sentimientos. Y estos son solamente algunos ejemplos. Las máscaras que los seres humanos podemos llevar son ilimitadas, absolutamente ilimitadas. ¿Y por qué las llevamos? Pues en última instancia utilizamos esas máscaras, ese ego, para protegernos de nuestros miedos infantiles. El problema es que ese mismo ego nos va a asfixiar y nos va a llevar a tocar fondo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nuestro yo auténtico y entramos en un torbellino que más tarde o más temprano se nos va a llevar por delante. Es en ese momento cuando vienen la necesidad de los ansiolíticos. Por cierto, España es uno de los países con mayor consumo per cápita de este tipo de medicamento. Viene el insomnio, viene el alcohol o las drogas, vienen los problemas, en definitiva. Lo que está pasando es que mucha gente se siente perdida y se siente asustada simplemente porque no está segura de quién es. En el fondo ha detectado que lleva una máscara. El problema lo ha detectado, no lo sabe explicar, no sabe qué es lo que le pasa, pero en el fondo es consciente de que se siente vacío. Y se siente vacío porque no ha encontrado su verdadero yo. Se ha dado cuenta de que ha estado viviendo detrás de una máscara determinada. Entonces el libro pues afronta cómo podemos conectar con nuestro verdadero yo, que básicamente pasa por enfrentarnos a todo esto de lo que estoy hablando. Siempre tenemos el instinto, como seres humanos, de ponernos la máscara del ego o de aferrarnos a nuestras creencias para evitar el dolor, para evitar la confusión, etc. Y el libro es todo un alegato a luchar contra ese impulso, contra el impulso de evitar la incomodidad. De hecho, la tesis del libro es que debemos ir hacia ese impulso, hacia ese lugar en el que estamos incómodos, inclinarnos hacia la incomodidad, porque a fin de cuentas son el miedo y el dolor los que nos muestran qué es lo que necesitamos sanar, qué es lo que necesitamos crecer, dónde están nuestras carencias. Entonces tenemos que mirar honestamente, cada uno de nosotros, hacia adentro, lo primero, para identificar cuáles son esos traumas, cuáles son esos patrones, cuáles son esas creencias que venimos arrastrando desde la infancia para poder romperlas. Tenemos que ser conscientes de dónde y cómo estamos buscando validación en el exterior.
de dónde y cómo nos estamos sobreesforzando para complacer a los demás, o de dónde y cómo estamos persiguiendo la idea de perfección. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué buscamos validación? ¿Por qué queremos ser perfectos? ¿Por qué, por qué nos sobreesforzamos por complacer a los demás? Pues porque en realidad nos sentimos vacíos o nos sentimos poca cosa con lo que creemos que somos. Y en este proceso, una vez que nos damos cuenta de cuánto amor o de cuánta atención buscamos en los demás, también nos damos cuenta del poco amor que nos hemos dado a nosotros mismos o que nos estamos dando a nosotros mismos. Y la verdad es que no hay cónyuges o padres o jefes malvados que te tengan aprisionado. No hay nadie que nos retenga. No tienes que hacer nada, no hay que hacer nada. Son esas personas lo que están desempeñando es el papel que tú mismo les has asignado en la vida. En realidad todas estas personas, el jefe malvado o los padres o el cónyuge, nunca han tenido ningún poder sobre nosotros, ningún poder real, y nunca lo van a tener. Esa validación que hemos estado buscando en ellos realmente ha estado dentro de nosotros todo el tiempo. Y a ese proceso, a ese darse cuenta, a ese tomar conciencia de esto que está pasando, el libro lo llama El despertar, y de ahí el título. Pero son papeles que les hemos dejado jugar a los demás en nuestra vida. Les hemos dado el certificado de jefe malvado, el certificado de cónyuge manipulador, les hemos dado el certificado de padre que me ha traumatizado. Pero en realidad nunca, nadie, ninguna de estas personas ha tenido un poder real sobre nosotros. En este proceso de despertar, pues el libro nos explica que muchas personas se sienten culpables al principio, porque sienten que su interior les está gritando lo que debería hacer o lo que no debería hacer todo el tiempo. Pero la clave está en ser consciente de que esa voz que te habla es el ego, de que esa vocecilla interior, en el fondo, lo único que tiene es miedo. Por eso te está diciendo lo que te está diciendo, porque tiene miedo de que las cosas cambien. En el fondo es el subconsciente y es muy lógico, ¿no? Si has sobrevivido hasta el día de hoy haciendo lo que has venido haciendo, tu subconsciente no quiere que cambies. Tu cerebro reptiliano ve el cambio como un problema, como una amenaza, porque no quiere que seas feliz. Tu cerebro reptiliano lo que quiere es que sobrevivas. Y por eso cualquier cambio le parece una amenaza, y de ahí el miedo que se transmite a través de ese subconsciente y de ese ego, ¿no? Que esa vocecilla interior que nos habla y que nos dice: oye, esto que estás haciendo no lo hacías ayer, por favor vuélvelo a hacer como lo estabas haciendo, porque no quiero que mueras, no quiero que desaparezcas físicamente. En fin, esa metamorfosis, ese proceso de despertar, como digo, es bastante doloroso. Pero si somos capaces de pasar un tiempo ignorando a esa voz interior, y ojo, pueden ser varios años, la autora, por ejemplo, dice que este proceso le llevó 2 años. Pues una vez que pasa el tiempo, empiezas a ver que el único lugar donde vas a buscar validación es dentro de ti mismo. Que por cierto es así como debería ser, ese es el sitio correcto donde tienes que estar, buscar validación, buscar aprobación en ti mismo y no en los demás. Así que cuando aparecen nuestros viejos patrones, lo que debemos hacer es alejarnos, huir, mirar hacia adentro y preguntarnos si estamos actuando por miedo, por costumbre, por deseo de complacer a otro. En fin, preguntarnos qué es lo que está intentando proteger nuestro ego. En otras palabras, debemos ser conscientes de nosotros mismos. Y durante ese proceso, pues cosas como la meditación son de gran ayuda. La meditación en concreto porque desarrolla la disciplina de mirar hacia adentro para poder reconocer y para poder romper esos patrones, incluso en situaciones que normalmente te hubieran resultado estresantes. Así que ya lo sabes, para despertar nuestra auténtica esencia necesitamos desenchufarnos de esa red de condicionamientos y de mentiras que hemos interiorizado a lo largo de la vida. Debemos frenar
debemos volvernos hacia adentro, hacia nosotros mismos, y callar el tiempo suficiente como para comenzar a escuchar nuestro verdadero yo. Y cuando hayamos encontrado esa voz verdadera, entonces podremos usarla para construir nuestra propia historia, una historia que valga la pena vivir y recordar. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Un despertar radical, un libro escrito por la doctora Shefali Tsabary. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta y comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.